podemos ir dando inicio a esta sesión, a esta clase del día de hoy, en donde se transmiten pues unos mensajes supremamente importantes en torno a la temática manejada. Y bueno, entonces damos inicio. Vamos a hablar hoy de manejo de eventos masivos, cómo esto encaja dentro de la gestión del riesgo de desastres y cómo encaja dentro de los procesos de salud, tanto organizacionales de tipo privado, comunitario, propios también del Estado, entonces como un elemento transversal a todas las actividades humanas que realizamos. Entonces, mire la importancia que tiene esto, no solo un enfoque focalizado en los aspectos de la administración pública que hace eventos masivos o el concierto de música, ¿cierto? Que son los que conocemos, sino una dimensión muchísimo más amplia a todo tipo de evento que implique la aglomeración de personas. Ya ahorita veremos que claramente pues hay unas clasificaciones, también hay unos tipos de eventos y unas segregaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, pero en síntesis implica manejar, ¿cierto? Controlar, organizar personas en un espacio. Entonces, de ahí a que la importancia pues, de eso trasciende a todo tipo de organización, ¿cierto? Desde esa pequeña empresa que quiere mostrar sus productos, sus servicios y convoca a un grupo de personas para hacerlo, hasta grandes conciertos de magnitudes a veces que rompen récords, ¿cierto? Sobre la aglomeración de personas en un espacio, en un lugar. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues la primera es la definición, ¿cierto? ¿Qué es? ¿A qué se refiere un evento de aglomeración o de afluencia masiva de personas? Entonces, tenemos que, primero, es importante digamos, encasillarlo, ¿cierto? El concepto hay que definirlo y hay que darle unas propiedades específicas. Si hablamos de técnicamente de qué es un evento de aglomeración o de afluencia masiva, pues diríamos que es ese conjunto de actividades que se planifican para congregar personas en un lugar, en un tiempo establecido, ¿cierto? Hay una actividad planificada en un lugar, en un momento que se convoca, en un lugar donde se concentra ese grupo determinado de personas. Y comprende, digamos, condiciones pues, de tiempo, de modo, de lugar. Es una actividad que debe ser planificada, es una actividad que debe ser regulada en su propósito, en su tiempo, en su contenido, en esas condiciones de ingreso, de salida, ¿cierto? Entonces hay un paso a paso, esa planificación de la que hablo, esa actividad planificada y regulada con ese propósito, ¿qué se va a ofrecer dentro del evento masivo? ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones de entrada y de salida de las personas? ¿Qué otras características tienen los eventos de aglomeraciones masivas? ¿Sí? Entonces, ahí están que tienen una infraestructura también para este fin, una capacidad o una infraestructura. Es importante aclarar que los eventos masivos están bajo la responsabilidad de una organización con ese propósito de gestionar, de controlar y de pues, dar todo el soporte, digamos, necesario para su realización. No son aglomeraciones sin sentido, ¿cierto? Que a veces se dan en una calle, en un modo diferente, sino que ese tipo de concentración de personas están bajo la responsabilidad de una organización. Por eso tiene un componente legal muy importante, que ya lo vamos a ver en el componente legal que existe en nuestro país sobre ese tipo de gestión y control que se debe hacer sobre el conjunto de personas reunidas planificadamente en un espacio, ¿sí? Son eventos que, como digo, se desarrollan, ¿no? Con un permiso, también con una supervisión no solo del mismo organizador, quien es el principal responsable, sino de las entidades o los organismos territoriales que tienen jurisdicción en ese espacio. Entonces aquí entran las alcaldías, aquí entran las gobernaciones como principales rectores u organismos, ¿cierto? Legales
en el territorio. Entonces, es esa primera definición importante como objetivo que tenemos en esta clase, donde ya hemos definido qué es un evento de aglomeración o de afluencia masiva y que se viene la comprensión pues de los riesgos potenciales porque por supuesto tener un número de personas en un lugar, en un modo, en un espacio, con un contenido, pues no va a ser sencillo porque hay diferentes modos de actuar, ¿cierto? Hemos visto últimamente en nuestras pantallas de las noticias como grandes cantidades de personas, por ejemplo, en los estadios, ¿cierto? El tema deportivo implica, y eso es histórico, esto trae un componente histórico muy importante porque de tiempos antiguos el ser humano ha tendido a eso, ¿no? A aglomerarnos, somos seres sociales. Y una de esas características como seres sociales es que nos aglomeramos, nos concentramos, salimos, como se dice, en nuestros estados de pronto de habitación, los estados habitacionales, nuestras casas, nuestros espacios donde estamos en núcleos pequeños, que son nuestras familias, a conglomerarnos como sociedad en grupos masivos que se pueden llamar pueblos enteros, congregaciones con un sentir ideológico, ¿sí? Y eso hace que, y no solo ideológico, ¿cierto? Sino también de divertimento, deportivo, cultural, desde el Coliseo Romano, recordemos cómo perdón, se aglomeraban los romanos y todo ese tema, los gladiadores y el espectáculo, bueno, todas esas temáticas, digamos, de la antigüedad que han sucedido. Muy bien. Mm, tenemos entonces esa definición, ¿cierto? De lo que es evento, la aglomeración o la afluencia masiva, eh, como ese gran número, ¿cierto? De personas en un espacio físico. Hay un antecedente en Colombia muy importante, hay un antecedente muy importante en Colombia aquí y tiene que ver con su normatividad, ¿cierto? Porque ha surgido la normatividad en Colombia y bueno, no solo en Colombia, sino en los estados surgen porque justamente son sucesos que eh, repercuten en la cotidianidad de las sociedades, ¿cierto? Tener un número de personas descontroladas puede ocasionar serios problemas. Entonces ahí es donde estamos hablando de la proyección que existe de los riesgos, ¿cierto? ¿Qué puede pasar si determinado número de personas bajo ciertas condiciones, si le agregamos, por ejemplo, alcohol, si le agregamos euforia, si le agregamos otros componentes, cómo se va a comportar? Entonces realmente es una temática muy seria, no es una temática aleatoria, ¿cierto? Porque justamente implica unos peligros y unas condiciones que ya vemos que la norma lo ha intentado regular para poder establecer pues esos controles, ¿sí? Entonces de ahí como esa justificación de la importancia que tiene el control y la gestión de los eventos de afluencia masiva. En la normatividad, como les digo, bueno, uno de las normas, digamos, más primarias que existían está el decreto 3888 del 2007. Muchos de pronto acá lo tendrán muy en cuenta. No está en la imagen, pero es uno de los documentos, ¿cierto? Que miren que es con fecha anterior a la ley 1523 del 2012, porque hay que decir que esto no es algo ajeno a la gestión del riesgo de desastres dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La temática que estamos hablando la enmarcamos de acuerdo a la ley 1523 del 2012. ¿En cuál proceso de la gestión del riesgo enmarcamos la temática que estamos viendo el día de hoy, que es la planificación de eventos de afluencia masiva? ¿Cuál creen ustedes? Es manejo, ¿cierto? Es manejo de emergencias, es manejo de emergencia. No olvidemos que la ley 1523 nos propone una gestión del riesgo basada en tres macroprocesos, que es conocer el riesgo, que es reducir el riesgo y que es darle manejo al desastre.
a la emergencia. Ya no hablamos de riesgo, sino de desastre o de emergencia. Entonces, el proceso de manejo nos dice que cuando sucede una emergencia, debemos hacer una respuesta, debemos hacer luego un proceso de rehabilitación y posteriormente una recuperación y un seguimiento a esas condiciones que se dieron para que no se vuelva original, y es como un círculo, ¿cierto? Luego va el proceso de conocimiento porque ya hay unas condiciones que la emergencia dejó, entonces empiezo a analizar esos riesgos que pueden suceder después de la emergencia. Y entonces es un círculo de gestión, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de manejo de emergencias. Estos planes están enmarcados en ese antes, durante y después, ¿cierto? Y se relacionan, por supuesto, a nivel macro con las estrategias municipales de respuesta a emergencia en su parte más técnica. Muy bien, entonces eso es para que veamos de pronto esa conexión que hay entre los eventos de afluencia masiva con la ley 1523, porque ahí nos habla de que todas las entidades del Estado, públicas, privadas y toda la sociedad somos responsables de la gestión del riesgo, y un evento de afluencia masiva pues implica, es un peligro porque puede generar y tiene muchos riesgos asociados. Entonces ahí está esa relación, ¿no? Entonces les dejo como dato el decreto 3888 del 2007. Este decreto hablaba en ese momento o estaba enmarcado en lo que es el Plan Nacional de Emergencias y Contingencias, que se llamaba en su momento, y da una lista, tiene un anexo muy interesante que está, digamos, estandarizado en nuestro curso de afluencia masiva de CELAP, y ese anexo es muy explícito. Ahí le muestra al formulador qué elementos debe contener el plan de emergencia, y ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos la ley 1493 de 2011, donde se formaliza el sector del espectáculo público de las artes escénicas. Ese es importante nombrarlo y lo quiero nombrar porque las artes escénicas, el teatro, por ejemplo, ¿cierto? La ópera, todos esos eventos han existido de mucho tiempo, entonces se necesitaba esa reglamentación para garantizar la seguridad en esos espacios. Lo mismo pasa con el fútbol, que está reglamentado con el decreto 1717 del 2010, que es para la seguridad, la comodidad y la convivencia en el fútbol. Entonces son dos factores sociales muy importantes que han ayudado a mejorar la normatividad y las condiciones para generar eventos de afluencia masiva. ¿Sí? Si me preguntan por modelos, pues habrán muchos modelos, porque vean que hay modelos especial para cada tipo de evento. Uno adapta la estructura, ¿cierto?, del evento, aunque conserva una estructura básica, hay componentes pues que hay que modificar de acuerdo al tipo de riesgo, al tipo de peligro, al contexto, a la actividad que se está desarrollando. Eso es importante nombrarlo porque no es un copia y pegue de planes de contingencia sin tener un contexto, ¿sí? Por eso es importante saber que existe una reglamentación, por ejemplo, enfocada en las artes escénicas, una reglamentación enfocada en el fútbol, y si está en el fútbol, pues podemos tomarlo como referencia para otros deportes. Entonces, esto es importante saberlo para perfeccionar la habilidad de desarrollar planes de contingencia y que no se conviertan en una mediocridad de copiar y pegar, ¿cierto?, sin tener en cuenta un contexto. Uno se encuentra a veces unos documentos muy ricos en retórica, teóricos, de unas 200 páginas, pero en sí no dicen qué van a hacer, cómo van a atender la emergencia, en dado caso, en su parte más operativa. Esa es una digamos, diferencia que existe entre lo que es un plan de gestión de riesgo y un plan de contingencia y emergencias para eventos de afluencia masiva. Son específicos. Cuando hablamos de un plan de gestión de riesgo es algo macro, ¿cierto? Es algo grande. Tratamos de identificar el mayor número de peligros y de riesgos. Cuando estamos hablando de manera específica un plan de emergencia, entonces focalizamos ese escenario de riesgo. Se limitan los peligros y los riesgos, ¿cierto? Podemos tener un mayor control de los peligros y los riesgos. Nos volvemos más específicos. Aquí estamos hablando de la parte más específica, concreta y operativa para llevar a cabo el proceso de manejo de emergencias, porque finalmente vamos a necesitar una persona que vaya con una camilla, con un botiquín, con un equipo, con algo físico, tangible, real, y atienda a otra persona,
¿cierto? Entonces, ahí es donde está lo operativo. Y por eso es importante contar con recursos, contar con permisos, con autorizaciones, con apoyo logístico que le permite implementar ese plan que usted ha formulado teóricamente tan extenso muchas veces, perdón, muchas veces. Muy bien, entonces les hablaba de la normatividad y por qué es importante, ¿no? Tenemos obviamente el Código Nacional de Policía, Ley 1801 del 2016, donde justamente miren que entra el brazo de la policía también a reglamentar parte de este fenómeno que se llama, digamos, lo que es la afluencia de personas, porque por supuesto se presenta como riesgo las problemas de seguridad, hurtos, ¿cierto? El robos, riñas en eventos de afluencia masiva. Entonces, por eso la policía tiene un papel importante acá y lo ha intentado y tiene un papel preponderante en la formulación de condiciones que debe tener ese plan de acuerdo a la ley 1801 del 2016 y el Código Nacional de Policía. Hay unas guías técnicas que manejan los municipios. Hay una guía técnica para la reglamentación local de eventos con aglomeraciones de la unidad de gestión de riesgo, ¿sí? Y bueno, todo lo que derive de la ley 1523 que nos permita pues perfeccionar esos planes. Existe también a nivel normativo lo que tiene que ver en relación a los centros reguladores de urgencias y emergencia. Eso hace parte del servicio de emergencias médicas. ¿Y por qué entra acá a colación? Miren que es un tema realmente que implica muchos elementos, porque en la parte operativa, cuando voy a atender, ¿cierto?, la situación, como yo les decía, necesitamos un sistema también para esto. Entonces, para lograrlo, existía en la normatividad lo que era la resolución 1220 del 2010, por el cual se establecían las condiciones para lo que es la regulación de los centros reguladores de urgencias, ¿cierto? Lo que se llaman los centros reguladores de urgencias y emergencias y desastres, creo que se llamaban en su momento, ¿sí? Y eso era año 2010, o sea, ya después llegó ley 1523 y se modificaron algunos de esos conceptos, principalmente en lo que les digo, que este tema tiene que ver con el proceso de manejo de emergencias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque viene la resolución 926 del 2017, que es la que reglamenta todo el desarrollo y operación del sistema de emergencias médicas. El SEM, ¿sí? El SEM en Colombia. Entonces, hay una articulación entre estos planes y el SEM. Yo como empresa privada notifico y alerto, ¿cierto?, a las autoridades municipales. Esas autoridades municipales, dependiendo del nivel de esos eventos de afluencia masiva, pues hacen sus respectivos reportes a los centros reguladores de urgencia y emergencia, los CRUE, que en cada departamento hay uno, ¿cierto? En cada departamento hay un CRUE, un centro regulador de urgencias y emergencias. Y pues obviamente en San Andrés también, que es un distrito especial, ¿no? Entonces es importante mencionar esto en torno a la ley y a el componente del servicio de emergencias médicas. Muy bien, todos esos elementos nos permite pues hablar de esa clasificación que hay de los eventos masivos. Tenemos eventos, espectáculos deportivos, tenemos las artes escénicas, tenemos las ferias, los festivales, tenemos los rodeos, tenemos las corridas de toros, las corralejas, ¿cierto? Todo ese tema ferial de los municipios de Colombia que son tan ricos a ese nivel cultural, ¿cierto? Social. A nivel, digamos, más académico también, tenemos congresos, tenemos, ¿qué más? Simposios, seminarios, ferias también empresariales. Todo esto de afluencia masiva aplica también para exhibiciones, todo lo que tiene que ver con desfiles de modas,
los reinados, ¿cierto? Las exposiciones y todo tipo de actividad, digamos, de alto riesgo que esté considerada por la autoridad local que necesite un tipo de regulación, porque miran algunos no, pero es que nos reunimos 10, 20, 30 personas, sí, pero ¿a hacer qué? ¿Cuál es la razón de esa reunión? ¿Sí? Entonces hay actividades obviamente de alto riesgo que implican pues un control de parte de las autoridades, casi que independiente del número de personas, es importante pues determinar el tipo de contenido de la actividad, ¿listo? Eso porque algunos me preguntarán por algún otro evento. ¿Será que necesitamos ingeniero plan de contingencia para una salida de running que vamos a hacer ahí con el equipo del gimnasio? Pues muy seguramente no. Es algo más informal, es algo más de personas muy bien capacitadas, entrenadas, es algo más esporádico, ¿sí? Otro considerará, uy, mejor dependiendo, voy a cobrar, ¿cierto? Voy a cobrar, ya tengo otro número de participantes. Vamos a ir por mitad de las calles, entonces ya eso es otro nivel, ¿cierto? Entonces cambian las características y hay que estudiar cada caso para poder determinar su conveniencia o no de realizar su plan de contingencia y emergencia. Y no solo realizarlo, porque miren que yo diría que realmente toda actividad deberíamos siempre planear, no más un encuentro familiar, una salida familiar, lo hacemos desde el plan familiar de emergencias. ¿Cierto? Desde el plan familiar de emergencia, nosotros como familia somos 5 en la familia, no somos 10, no somos 20, somos 5, pero esto aplica también para esto, ¿cierto? De que desde lo más mínimo nosotros planificamos los riesgos de nuestra vida, ¿sí? Si vamos a ir en nuestro vehículo, obviamente todo el tema de seguridad vial, equipo. Entonces, ahí ya estamos hablando de contingencias y gestión de riesgo para situaciones de emergencia. Muy bien, esto a modo de motivación, de que es algo muy transversal, de que eso toca nuestras vidas, ¿cierto? Todo esto toca nuestras vidas. Agradecerles por eso. Aporte que deseen hacer, comentario. Muy bien. Si hablamos de un desarrollo, ¿cierto? De los eventos de afluencia masiva, porque aquí hay unos riesgos asociados, yo sugiero que para elaborar los planes de emergencia y contingencia, pues especifiquemos muy bien las programaciones, ¿cierto? El contenido, lo que les hablaba del contenido. ¿Qué se va a hacer en el evento? Entonces hay que estructurarlo muy bien como ese paso a paso de actividades y a cada una de esas actividades se hará un análisis respectivo de riesgo, ¿cierto? Entonces si la actividad contempla, por ejemplo, una actividad, un evento deportivo, ¿cierto? En donde un grupo de competidores deben pasar por determinada vía rural, ¿qué riesgos están asociados a esta vía rural? Entonces, si desglosamos el evento por actividades, vamos a tener perdón, un direccionamiento para analizar amenaza y vulnerabilidad de ese tipo de actividad. Si decimos que van a transitar por la vía rural, entonces podemos ver una situación de amenaza, animales, ¿cierto? Que puedan atacar a los deportistas. El tema de las abejas es muy común en la zona rural y pareciera que no, ¿sí? Los ataques de abejas son una de las situaciones de emergencia que más se presentan en las zonas rurales y a veces se minimiza, no se tienen planes de contingencia para esto. Entonces, por eso hay que desglosarlo, ¿no? Hablando justamente de las fases de desarrollo de un evento de afluencia masiva, ¿sí? Y esos riesgos asociados, eh, pues tenemos todo el tema de la solicitud inicialmente que se hace por parte del organizador a las autoridades. Es una correspondencia, ¿cierto? A las autoridades hay que notificarlas de los eventos que se van a realizar. Se notifica sobre fechas, sobre lugares, el tipo de evento que se va a hacer. Luego de esto, la autoridad, ¿qué hace? Solicita un plan de contingencia, ¿cierto? Un plan de contingencia y de emergencias para que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo realice un análisis de este tipo de evento. Es ese órgano de asesoría el que
por sugerencia, ¿cierto?, de la misma norma, debe hacer este análisis. Entonces, se reúne el consejo, pero antes se le envía, porque a veces llegan a las reuniones de consejo de riesgos, apenas abrir la tapa del plan de contingencia, ¿y esto qué es? Dicen, ¿cierto? Decimos, de los que hacen parte de los consejos. ¿Por qué? Porque falla esa comunicación, debe haber interlocución entre los actores. Y ya después de que se han surtido las reuniones con el organizador, que debe estar también presente para justificar su plan de contingencia, pues viene una ejecución, ¿cierto? Una ejecución de ese responsable del evento. Entonces, aquí es muy importante ese montaje, digamos, esa ejecución, porque debe haber una sinergia entre el organizador del evento y los organismos de atención de emergencia y la autoridad municipal, ¿sí? Entonces, aquí está todo el montaje, la infraestructura, montar las tarimas, el tema de la silletería, las carpas. Miren, se han presentado mucha emergencia por las carpas. Llueve, se almacena el agua y tiende a colapsar la estructura por un aguacero, porque no está bien instaladas las carpas, las torres de sonido, que a veces colapsan, que a veces se incendian, todo el tema tecnológico, ¿sí? Andamios para armar la estructura, a veces se hace simplemente con escaleras, andamios improvisados, ¿sí? Barreras de acceso, las vallas, muchos eventos sin valla, ¿cierto? A las personas es difícil controlarla con una simple cinta de seguridad. Entonces las vallas y estas barreras son muy importantes para garantizar condiciones de riesgo, ¿cierto? Para garantizar ciertas condiciones de riesgo en determinado espacio, que no se nos salga la situación de control. Miren algo muy importante que les quiero hablar acá de los riesgos asociados. Todo el tema de instalación de equipos y la habilitación de los servicios, todo lo que tiene que ver con los baños, el servicio sanitario en un evento es muy importante. Las entradas, las salidas, a veces las entradas y las salidas se cierran en los eventos masivos y se desconoce quién tiene el control del acceso y la salida, qué grupo de personas son los que accionan esos candados, esas herramientas para poder salir o entrar de los eventos, de los entornos. La atención de comidas, es importante el tema de la atención de comidas si va a haber alimentación, que esas personas tengan sus respectivos cursos de manejo de alimentos, ¿cierto? Que haya una autoridad sanitaria que haga una inspección previa de la venta de comidas. Los stand, cuando armamos stand, muchos stand, por ejemplo, en las ferias, ofrecen comida al instante, están cocinando y van ofreciendo, están cocinando y van ofreciendo, tienen una pipeta de gas, tienen unas condiciones de electricidad, tienen unos combustibles, a su vez están cocinando, hay calor y se pueden generar incendios, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos de los stands, vigilar cada uno de los stands, su ubicación, los requerimientos del stand. Muchas ferias colapsan el servicio de energía porque el stand implica traerse una nevera, poner una licuadora a funcionar, ¿cierto? Entonces, todos esos elementos eléctricos implican una necesidad de cada stand. ¿Qué necesidad tiene en el servicio de energía? Y no llegar a este colapso. Eso en los riesgos asociados, ¿cierto? Estas autoridades, las autoridades deben verificar pues esas condiciones técnicas, ¿cierto? Que el montaje sea adecuado. En muchos municipios quien apoya estos procesos de revisión de las estructuras son los cuerpos de bomberos, ¿cierto? Quien hace un análisis estructural de las edificaciones, solicitan a los organizadores unas especificaciones técnicas de esa tarima, cuántas personas se pueden subir a la tarima. Ese es un indicador muy importante que debe estar contenido en su plan de contingencia. ¿Cuántas personas tiene capacidad de esa tarima para resistir? ¿Qué materiales está hecho esa tarima? ¿Quién restringe el acceso a la tarima? ¿Sí? ¿Las escaleras de acceso tienen pasamanos o no tienen pasamanos? Son condiciones estructurales que van a minimizar o a maximizar que ocurran
las emergencias, ¿sí? Como municipio, como entidad territorial, siempre hay que instalar un PMU, ¿cierto? Dijimos que va a haber un evento de afluencia masiva de gran magnitud, entonces activamos el PMU. ¿En dónde está el PMU reglamentado? Les pregunto, ¿qué es en dónde estará reglamentado? ¿Dónde dice que debo montar un PMU? ¿Cómo lo monto? Ah, bueno, en la ENRI, ¿cierto? En la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia. Ahí nos habla del PMU. ¿Qué es el PMU? ¿Cómo se instala? En cuanto a todo el tema de riesgos asociados a la parte social, nomás pensemos en un preingreso, ¿cierto? Un preingreso es ese periodo donde se acumulan las personas a la espera del ingreso. Y esa duración, digamos, depende pues del tamaño, ¿cierto? Y la distribución pues en el lugar de la actividad y la percepción de los asistentes sobre el volumen de la asistencia. Eventos muy importantes, de pronto un artista muy reconocido desde hace una semana, y no estoy exagerando, se van aglomerando personas, ¿cierto? Unos hasta duermen ahí en la entrada. El ingreso, hablemos del ingreso. El ingreso es el tiempo desde que se abren las puertas y se autoriza entrar, ¿cierto?, a los asistentes a la instalación, hasta que empieza la actividad, ¿cierto? Desde que se abren hasta que empieza la actividad. ¿De qué depende ese tiempo? No es bueno tener mucho tiempo las personas de pie, ¿cierto? Imaginemos que empiece a llover. Ah, pero no han entrado. No, ahí ya hay responsabilidad, porque en la magnitud del evento ya está llamando a esas personas, ya hay un preingreso, ¿cierto? Entonces sí es importante esa organización porque empieza a llover, empieza a hacer sol, se empiezan a desmayar, los pueden robar, ¿cierto? Y eso ya genera una percepción de riesgo y de inseguridad. Entonces, el tiempo de esa fase es muy importante y depende de la relación del aforo esperado, la capacidad del escenario y la funcionalidad como tal del lugar, ¿cierto? ¿Qué más tenemos en riesgos asociados a la parte social? Muchísimos. El mismo desarrollo, que es todo la ejecución del espectáculo hasta que se termina. ¿Qué puede pasar ahí? Muchos accidentes, ¿cierto? Utilizan fuego a veces en esos escenarios, utilizan equipos, herramientas, maquinarias, todos esos elementos. Imaginemos un show de circo, por ejemplo, ¿cierto? En el desarrollo. ¿Cuántos eventos de esos que han sucedido que colapsa la gradería? Porque en el desarrollo se presentan actividades muy emotivas, ¿sí? Esto hay que planificarlo, oiga, ¿qué se va a llevar a cabo? Entonces, pueden ser actividades muy emotivas que hacen pues que la estructura no esté acondicionada y, por ejemplo, colapsa la gradería. La gente empieza a saltar, por ejemplo, y va a colapsar la gradería, una gradería que no está de pronto certificada, digámoslo así. Y la salida. Entonces hablé de preingreso, ingreso, el desarrollo del evento y la salida. ¿Qué hay en la salida? Entonces, desde que termina la actividad, ¿cierto? Hasta el último asistente que sale, hasta la salida del último asistente. Y se dice que la salida es muy similar, ¿cierto? A el proceso de ingreso, más o menos. Es un poco más rápida, ¿cierto? Que el ingreso, digamos como mm, dependiendo pues claramente de los controles, de los filtros que haya que hacer, ¿no? Bueno, muy bien, dudas, inquietudes, que vayamos hasta acá. Estamos hablando de los riesgos asociados a cada una de las actividades que se llevan a cabo en los eventos de afluencia masiva. Muy bien. En cuanto a esa planificación, ¿cierto? Que se hace de estos eventos, ya lo dije, miren que la forma en que usted estructura el plan de contingencia tiene la forma de un plan de gestión de riesgo. Inicialmente tenemos el conocimiento del riesgo, en este caso y para hacer un paralelo con los planes de contingencia,
en el conocimiento del riesgo, en el plan de contingencia, yo tendría una descripción del evento, qué se va a hacer, qué tipo de evento es, cuánto tiempo se demora, en qué fecha se van a realizar, si es un evento pago, si es gratuito, la programación. Entonces, eso que acabo de nombrar hace parte del conocimiento del riesgo, porque estoy indagando sobre las condiciones en que se va a hacer el evento, ¿sí? Ya después, en otras páginas de este documento, yo realizo el análisis del riesgo. Identifico la amenaza, identifico la consecuencia y posteriormente elaboro los procedimientos operativos normalizados. Los procedimientos operativos normalizados son los controles, ¿cierto? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para los riesgos identificados? Entonces, en el caso en que suceda una situación de emergencia, principalmente los procedimientos operativos normalizados se focalizan en la atención de tres situaciones, que es primeros auxilios, incendio y evacuación. Es decir, hay muchísimos riesgos, ¿cierto? Hay muchos peligros, pero específicamente para las situaciones médicas o de salud de las personas, para los procesos en que haya que salir del escenario y para las situaciones en que se presenten incendios, se establecen el paso a paso para la actuación. Obviamente para muchas otras actividades o situaciones que pasen dentro del evento, se pueden establecer los procedimientos, cómo van a actuar los organizadores, pero principalmente si se presentan alguna de esas tres situaciones, digamos que son como los procedimientos que no pueden faltar, ¿cierto? ¿Qué hago en caso de primeros auxilios? ¿Qué hago en caso en que esta gente tenga que salir de este lugar? ¿Y qué hago en caso en que se presente una situación, por ejemplo, un incendio? ¿Sí? Porque eso es de lo que más ocurre. Y aquí es donde hacemos ese análisis del riesgo, que es la valoración del riesgo. ¿Qué es lo que más puede ocurrir? ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es lo que más puede ocurrir? ¿Y qué es lo que tiene la peor consecuencia? ¿Sí? Estoy hablando de amenaza y estoy hablando de vulnerabilidad. ¿La peor consecuencia cuál es? ¿Mm? Y eso depende mucho de las características del público, de lo que dice el decreto 3888 sobre la dinámica, y que es la conducta de los grupos. ¿Por qué hablo esto? Porque no es simplemente ese copiar y pegar, es importante conocer las características del evento. Hay personas en situación de discapacidad, es un evento donde hay adultos mayores, es un evento donde se permiten en mujeres embarazadas, hay niños, por ejemplo, ¿cierto? Y esas variaciones de conducta, digamos, individual de los miembros, no se comporta igual un niño a un aficionado de fútbol cuando pierde un equipo, ¿cierto? Entonces, esa dinámica colectiva de los asistentes eh, puede variar, puede ser convencional, o sea, comportamiento normal, digamos, puede ser muy expresiva, puede ser ya eufórica, ¿sí? Entonces ya puede haber agresividad y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Mm, por ahora, pues, no sé, quisiera escucharlos, qué aporte desean realizar al respecto, si tienen algún aporte. Les estaba diciendo entonces de los procedimientos operativos normalizados, ¿no? Eh, Hay un tema final, pues, todo eso se socializa, ¿cierto? Con los consejos de gestión de riesgo municipales, se emiten unas autorizaciones. Lo que casi nunca se hace es una retroalimentación después de que suceden esos eventos, porque pasan situaciones. Y ahí es cuando uno dice en la práctica, uy, qué bueno que está la brigada del organizador entrenada. Uy, qué bueno que compramos la póliza, ¿cierto? Las pólizas como un elemento de control es muy importante para un organizador, para una administración municipal. Uy, qué bueno que está la defensa civil. Uy, qué bueno que trajimos la ambulancia del hospital, ¿cierto? La contratamos, pues. Eh, Esos elementos de recursos son importantes y a veces no se habla. Entregamos es un plan, 100 hojas, listo, ahí está el plan de contingencia, sí, pero ¿dónde está la ambulancia? ¿Dónde está la defensa civil? ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde están los baños? ¿Hay papel higiénico? ¿No hay papel higiénico?
¿cierto? Hay registro de asistentes, no hay registro de asistentes. Esos elementos son importantes en la ejecución. Y cuando suceden errores, la administración municipal es importante saberlo para incorporarlo en un requisito o un comentario dentro de un consejo municipal de gestión de riesgo, ¿cierto? Y evitar que suceda esa situación. Gestión del riesgo de Granada. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar. Buenas noches, Jairo López. Eh, sí, muy buenas noches para todos. Llegué un poquito tarde, un tema muy interesante ese tema de hoy. Qué pena, Y, yo no te escucho, los demás escuchan, disculpen. aló, ¿sí me escuchan? Aló, ¿sí me escuchan? Mm, buenas noches. Pues sí, como les decía, yo llegué un poquito tarde, pero este tema de los eventos masivos es muy importante y nosotros aquí en los consejos municipales de gestión de riesgos se socializan tanto para eventos masivos como son ferias y fiestas o como cuando hacen eventos las juntas de gestión comunal. Nosotros tenemos un plan de contingencia montado en la página y ese es un plan para las juntas de gestión comunal, son básicos. ¿Básicos qué quiere decir? Pues que no necesitan tener ambulancia, tener bomberos, pero sí necesitan el concepto, sí necesita notificar el puesto de salud de esos eventos que van a realizar. Es decir, hacen un festival de cometas, sí, van a reunir gente, no van a vender bebidas alcohólicas, pero requieren el concepto de bomberos, de mirar el lugar, que no hayan pozos, que no hayan sitios de riesgo para los niños. Entonces tiene un concepto de seguridad de bomberos. Y uno de los problemas que he visto últimamente en los planes de contingencia para los eventos masivos es las rutas de evacuación de esos eventos. Cuando, por ejemplo, en los eventos masivos, y especialmente en ferias y fiestas, se vende cerveza, entonces hay mucha gente borracha y hay muchas riñas. Y en esas riñas, pues la gente busca salir. Y si no, y muchas veces en la tarima se crea un espacio en donde se colocan ahí funcionarios de la alcaldía, está el alcalde, están otras personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que se tapan las salidas de emergencia por dejar esos espacios tan grandes. Y entonces cuando hay esas estampidas de gente, el riesgo es mucho mayor para las personas de pronto de edad que no pueden correr, que no tienen esa agilidad. Y Me entonces, disculpan, la verdad, creo que tengo problemas de señal, no sé, ustedes me confirmarán. Gracias a Gestión del Riesgo de Granadas. yo lo escucho bien, don Jonathan. Muchísimas gracias, de No, verdad, a yo ustedes los, por sus aportes. Yo los tendré en los contactos para poder escuchar la retroalimentación, porque sinceramente creo que hay un tema aquí de técnico donde no puedo escuchar la intervención, pero a Gestión de Riesgo de Granadas le agradezco muchísimo, muchísimo sé de la trayectoria de ustedes con su trabajo. Me hubiera agradado escuchar el aporte. No sé si otro quiere hacer un aporte para ver si realmente soy aquí con el problema técnico. O me escriben ahí por el chat, por favor. Javier, Javier. Y si quieren ahí por el chat también, por favor escríbanme la idea central o la duda que tengan para retroalimentarla, ya que no escucho la intervención de ustedes. don Javier había levantado la mano. Sí, Interesante tengo escuchar sus dificultades con el aportes. audio. Sí, no los escucho a ustedes. Yo sé que ustedes me están escuchando, pero yo no los escucho. Por eso a Granada, a Gestión de Riesgo de Granada, le agradezco muchísimo su intervención. Si desea por el chat,
escribir la idea central o la duda que tengo, el aporte, les agradezco porque me encanta leerlos. Gracias a Wenceslao, tú siempre tan atento a esas conexiones. Claro que sí, la ley colombiana es muy rica, eso lo sabemos, ¿cierto? Normativamente tiene muchos elementos, pero como hemos hablado en esta escuela que hemos llevado estos viernes hablando sobre gestión de riesgo, hay un tema obviamente de aplicabilidad de la norma que se queda a veces muy corta, ¿sí? Gracias a Javier también por la participación. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad inmensas agradecimientos porque sé que ustedes esto de lo que hablamos hoy lo ejecutan, lo implementan, lo viven en su día a día. Tendrán algunos modelos, quisiera haberlos escuchado por eso, qué modelos manejan, cómo lo han hecho. Y bueno, y qué importante blindarnos, ¿cierto? Contando con los consejos de gestión de riesgo, con sus aprobaciones, con los criterios de la defensa civil, de los bomberos, de las secretarías de infraestructura, de gobierno, de salud, de educación, todos los entes municipales, ¿cierto? Que tienen que ver con eso, la Policía Nacional, por supuesto, y todo el tema de seguridad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les comento que está también para que de pronto ya a partir de la otra semana en la página CELAP Colombia puedan tener acceso al curso, un curso de planes de emergencia para eventos de afluencia masiva. Entonces, muy interesante y lo retroalimentamos. Por supuesto que sí. Por favor, regálenme los correos que deseen tener el material y yo con gusto les envío información al respecto. Aquí al chat, por favor. Mil gracias, un abrazo muy especial a todos, que tengan una feliz noche, un abrazo especial desde CELAC Colombia y nos estamos hablando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profe. Interesantes sus clases. Muy, muy enriquecedoras. Muchas gracias.